Casa Universitaria del Libro UNAM presenta La Roma, historias, personajes y leyendas, con el escritor y periodista Héctor de Mauleón, autor de las novelas El secreto de la noche triste, La ciudad que nos inventa y La ciudad oculta, y el joven cronista Rodrigo Hidalgo, autor de La Ciudad de México en el tiempo. Gracias, les agradezco mucho su presencia. Estamos en un lugar extraordinario de la colonia Roma, porque habla mucho del lugar del que vamos a platicar. Rodrigo prepara unas imágenes que nos va a presentar. Esta casa fue terminada cuando ya la Roma Porfiriana se había ido. Ese mundo ya no existía cuando esta casa se terminó. Está a la orilla de la calzada de Chapultepec, que fue su primera referencia, la referencia más antigua de la calzada de Chapultepec, aparece en 1460 y tantos, siguiendo un curso de agua que iba de Chapultepec a Tenochtitlan. A lo largo de ese curso de agua había unos adoratorios que les llamaban momostris. Estos momostris eran unas pequeñas edificaciones dedicadas a diversas deidades, como Tezcatlipoca, como la Cihuacóatl, etc. Pero cuando llegaron los españoles e hicieron la traza, estos momostris quedaron distribuidos a lo largo de la avenida Chapultepec y se volvieron lugares de reunión de la población indígena marginada o excluida, que quería seguir de algún modo el viejo culto. Estamos hablando de los primeros años del siglo XVI, que quería seguir el viejo culto y que se reunía un poco en secreto. Hay una referencia a los momostris digamos, de la avenida Chapultepec como lugares para mentir y decir cosas profanas. Es algo muy bonito. Si usted lo piensa, la colonia Roma hoy sigue siendo eso. Donde se miente y se dice cosas profanas, no hay que ver lo que tenemos aquí enfrente, y cómo se ha desplegado la nueva vida de la colonia Roma. Yo conocí la Roma en tres momentos, dos de ellos de manera muy profunda, porque yo daba clases de literatura en la calle de Zacatecas antes del terremoto del 85. De hecho, el terremoto terminó esa fase de mi vida, porque todo lo que había en ese momento se cayó, con la mayor parte de las cosas que existían se cayeron. La colonia Roma era fascinante en ese momento porque era todo un barrio de la ciudad. Todo lo que hoy ven, que son fondas, que son antros, que son restaurantes, etc., pues eran relojerías, eran sastrerías, eran vulcanizadoras, eran cafeterías, eran librerías. Ahí frente a la Avenida Italia había una librería de viejo muy célebre. Se cayó un terremoto. Dicen que cuando estaban sacando los libros para tratar de rescatar lo que se pudiera de la destrucción, apareció un postal con unos códices que tenía el librero, unos códices mexicas que habían llegado por ahí en un estado de bastante deterioro y que había conservado por años. ¿Quién sabe si sea cierto? Porque una de las particularidades de la colonia Roma es que uno nunca sabe si lo que se dice de la colonia Roma es cierto o es falso. No sabemos por qué se llama Roma, por qué le pusieron Roma. Está la leyenda de que lo que hoy es Avenida Cuauhtémoc era una calle de árboles que recordaba una de las vías de entrada a Roma, y que al fraccionar la colonia se le puso ese nombre. Está la otra leyenda de que los fraccionadores eran los dueños del circo Orri y que en una alusión al circo romano se había tomado el nombre de Roma. Hay un pueblo romita que tiene orígenes virreinales. No se llamaba de ese modo, se llamaba Aztacalco, en lugar de las garzas, en un pequeño islote que se hallaba a las afueras de Tenochtitlan y sobre el cual se fue desarrollando un asentamiento que quedó marcado hasta nuestros días como algo independiente de la colonia Roma. Cuando se seca, este islote estaba rodeado de aguas superficiales del lago de Texcoco, de aguas pantanosas. Cuando se seca el lago, se comienza a construir
1903, la colonia que hoy conocemos, y precisamente por eso ocurre el desastre del terremoto de 1985, por estar construida precisamente sobre el fango que había rodeado el islote original, que da origen al pueblo de Romita. Si ustedes se meten a Romita, encontrarán calles estrechas, encontrarán un aire de pueblo, un aire antiguo, como ocurre en muchos pueblos originarios de la Ciudad de México. Si uno va a Tlacoquemeca, cuando se va metiendo a lugares de Tehuacán, por ahí por la Cineteca, etc., va a encontrar calles estrechas que parecen más bien de un pueblo y no de la ciudad, que son estos lugares que la Mancha Urbana logró y asimiló como parte ya de la ciudad, pero en algún momento fueron vocaciones. En una novela clave del otro cambio de siglo, que se llama La Rumba, Ángel de Campo sitúa la vida de los personajes en Romita y narra la tragedia, el desastre que era venir en un tranvía desde la ciudad que brillaba en la noche con todas sus tentaciones y todas sus ofertas, hasta este lugar que era casi un arrabal, un andurrial de la ciudad, y cuenta cómo en la noche se veía desde lo lejos el resplandor de la Ciudad de México con toda su serie de promesas. Mi segundo contacto con la Roma ocurre años después del terremoto. Yo llegué a vivir aquí, viví 10 años. En el momento, es que después del terremoto, ustedes lo deben recordar, lo deben saber, pues todo el mundo huyó de la colonia Roma. Fue tan horrible lo que sucedió ese día, esa noche. Yo recorrí la colonia Roma buscando el domicilio de unos amigos y el domicilio ya no estaba, y hubo un momento en el que yo no supe en qué calle me encontraba porque los referentes se habían caído y se habían perdido, de manera que yo pasé en una bicicleta al lado de las ruinas donde estaba sepultado un amigo y no reconocí que había pasado al lado de su casa. Eso fue la herida mayor que ha ocurrido en la ciudad en 5 siglos, ese terremoto. Y uno de los grandes damnificados fue la colonia Roma. Los relatos de lo que pasó aquí, el olor cuando uno pasaba por aquí es imborrable, es indescriptible, porque en lo que se retiraban los escombros sobre la calle de Chihuahua hubo un edificio que se derrumbó y duró 20 años. Ahí las piedras amontonadas, 20 años después es increíble, pero cuando uno pasaba en los días inmediatos al terremoto, el olor a gas, el olor a muerto, el olor a putrefacción era desgarrador, inolvidable. Y la colonia Roma pues, se fue vaciando, la gente se fue de la ciudad, otros se fueron a otras colonias, y estos viejos palacios quedaron oscuros. Los domingos en la noche era un páramo, daba miedo ir a la tienda a las 8 de la noche, porque era un lugar de indigentes, de inseguridad, de robo de autos, de robo de autopartes, de asaltos, de ruinas, que se volvió eso la colonia Roma. Y a mí me tocó llegar cuando comenzaba como a despertar y se comenzaban a reactivar los viejos lugares que habían quedado perdidos. Yo llegué a vivir a la Plaza Luis Cabrera, en el edificio Arrozco. Fue el primer edificio de departamentos que hubo en la ciudad, que hubo un concepto completamente nuevo, en donde pues había pequeños departamentos ya con todos los servicios en 1915. Y ese departamento había sido una vecindad durante 45, desde se congelaron las rentas. Cuando yo llegué apenas lo estaban como remodelando, y el primer camino de lo que ya no era la vecindad, mientras la vecindad seguía funcionando. A la vuelta, ahí abajo había una señora que llevaba viviendo en el edificio desde 1945 y había conocido a la viuda de Madero, que vivía en la calle de Zacatecas. Entonces, era una colonia misteriosa, como dice José Emilio Pacheco. Todavía quedaban pequeñas cositas. Aquí en Tabasco había un letrero que decía: encuentre tesoros, hágase rico. Y uno pasaba por una antigua casa, por un aparador donde estaban detectores de metales alineados con unos arcones muy antiguos, y decía: este arcón apareció lleno de monedas de oro con uno de nuestros detectores, rente uno y hágase rico. Entonces entrabas a preguntar, te contaban historias de verdad, hablando un poco ya, entrando en materia de los fantasmas y de las leyendas de la colonia Roma. Un señor que con la miseria, un contador público que despidieron, que tuvo que vender sus propiedades,
y que desesperado compró un detector y se fue a buscar un tesoro en un pueblo de Michoacán y no encontró nada. Dejó el pueblo hecho lleno de mujeres como que eso muy bien y nunca encontró nada. Regresó y pensó que era porque era un mal detector y que estaba uno más moderno. Entonces pidió prestado, compró otro, volvió al pueblo, se acabó el quedó del pueblo, lo tiró y no encontró absolutamente nada. Y total que se hizo de 3 detectores y cuando ya llevaba 3 detectores se convenció que no iba a encontrar el tesoro, pero se le ocurrió que podía rentarlos para que otros tarados se fueran a buscar tesoros. Y entonces me dio claro porque él no se imaginaba la clase de ciudad en la que vivimos. Vivimos en una ciudad que se fundó sobre la noción de un tesoro perdido, el tesoro de Moctezuma, quedó enterrado en algún lado, con una ciudad que creció con las leyendas de tesoros virreinales esparcidos en las viejas vecindades y en las viejas casas del centro. Una ciudad que creció con la leyenda de viejos tesoros también que los propietarios porfirianos escondieron antes de irse a Europa en tiempos de la Revolución y que probablemente estaban ahí. Y una ciudad de fantasmas, porque la colonia Roma es una colonia también de fantasmas. Entonces pues, la gente decía, pues hay algunos fuegos fatuos y seguramente ahí está, o soñé o vi que alguien pasó por aquí y desapareció de esta pared, quiere decir que aquí hay. Y entonces pues, empezaron a rentar y acabó volviéndose millonario no por haber encontrado los tesoros, sino por rentar estos. Era una de las cosas que uno encontraba en esa, como diría Pacheco, misteriosa colonia Roma de entonces. Y al mismo tiempo, pues como la colonia empieza a correr en la primera década del siglo XX, en la primera y la segunda década del siglo XX, comienzan a llegar muchos de los personajes centrales de ese siglo. Aquí en la calle de Salamanca había una cerradita frente a donde está el Palacio de Hierro, una pequeña cerrada. Ahí en 1941 un día se tapó la cañería de una tienda, de una miscelánea, y mandaron llamar a un plomero. Y el plomero fue a destapar la cañería y encontró una piernita de un niño. Y entonces avisaron a la policía y avisaron a un reportero de la prensa que desgraciadamente no firmó su nota, pero era un gran periodista. Desde la prensa se vino volando hasta la calle Salamanca, empezó a hablar con el tendero, empezó a darse cuenta que frecuentemente se tapaban las cañerías y que habían salido restos de bebés. Y se dio cuenta también, contaban los vecinos, que muchas señoritas elegantes iban al departamento de arriba a visitar a una partera, que llegaban en coches elegantes y se iban. Entonces fue emergiendo la historia de uno de los personajes de la crónica negra de la colonia Roma, que es la ogresa de la Roma, la llamada Felicitas Sánchez, una mujer que se dedicaba a eso y que tenía contratado a un plomero para que cada que se tapaba el drenaje, llegara a destaparlo y le daba una mordida para que no dijera nada. Y pues se fue a crear una leyenda después de que traficaba con niños y que había una asesina serial que mataba pequeños, etc. En realidad era una expresión del horror que era la sociedad mexicana en ciertos sentidos, ¿no? Las mujeres que vivían ese drama y que tenían que ir escondidas, llenas de miedo, de entrada o salida para que les hicieran un aborto, etc. Y luego cómo estas mujeres reciben en todos los periódicos, en la prensa, se vuelve famosa y no puede con eso. Y a pesar de que a los 3 meses de ser detenida la liberan, pues una noche se suicida en su casa. Por la historia, pues que todos conocemos y amamos, pues del gran poeta que vivió en la calle de Álvaro Obregón, que en ese tiempo se llamaba Avenida Jalisco, y que muere, se enferma una noche saliendo del teatro lírico y se viene caminando en medio de una tormenta platicando sobre Montaigne y su obra con un amigo, eso dicen, y cuando llega, pues llega con una especie de pulmonía, se comienza a enfermar y llegan unos amigos a verlo. La crónica del Universal es estremecedora porque ya era conocido por 2 libros, aunque nadie entendía los libros, todos se burlaban de él por lo rebuscado que era. Dice José Emilio Pacheco que cuando Ramón López Velarde murió,
nadie sabía quién era Ramón López Velarde, ni Ramón López Velarde sabía quién era Ramón López Velarde. La posteridad de Velarde se va construyendo después, pero en ese momento que está agonizando podemos entrar todavía y darnos una idea de cómo es la habitación en la que agonizó. Cuando está agonizando le dice a un amigo, no quiero que me entierren, quiero que me incineren, porque tengo miedo de que los gusanos se coman mis ojos. Y su amigo le dice, si tú haces eso, tu mamá va a tener una pena inmensa. Entonces se trata de tranquilizar, ya le cuesta trabajo respirar, se acerca, ya manda a llamar a su madre y le dice, dame tus manos porque quiero dejarte las lágrimas en ellas. Y es casi lo último que dice, se queda dormido y se muere. Y cuando uno ve cómo va creciendo la figura de López Velarde en el siglo siguiente, es muy curioso, a los 25 años a los 50 fue la locura. Le decían en 1971 que los poetas incluso se molestaban porque decían esto el PRI lo quiere expropiar para volvérselo como su poeta, como el poeta que no tiene. Es un exceso lo que están haciendo. Y uno ve lo que pasó ahora en 2021, pasó sin pena ni gloria. Se nos fue la oportunidad de que un autor central pudiera ser discutido, leído y conocido por las nuevas generaciones. Y la historia de amor de López Velarde, porque todos sabemos de Fuensanta, pero su segunda musa, que era Margarita Quijano, vivía a la vuelta de la casa del poeta, no es un edificio de varios pisos, pero ahí la conoce, ahí la va a esperar y se va caminando a donde estaba el Panteón de la Piedad, que hoy ahí estuvo el Estadio Nacional y hoy hicieron unos multifamiliares que luego se cayeron. Y otro fantasma que cuando uno camina por las calles de la Roma no puede dejar de pensar en él, es el de José de León Toral. Cuando José de León Toral decide que para poder parar la guerra cristera tiene que matar a Álvaro Obregón, él toma la decisión. Es muy dramático lo que hace este joven, en un mundo polarizado, en un mundo de fanatismos y en un mundo muy enfrentado, donde unos mexicanos se están matando por otros a su siglo. Él oye decir que Álvaro Obregón vive donde él es Álvaro Obregón, en la calle de Jalisco, que no sabe dónde. Y entonces va a una misa, cuando el cura levanta la hostia, él levanta una pistola, se hace un momento muy dramático, luego se la guarda y se sale a la calle. Y toma un tranvía que pasaba por la Piedad, se baja en Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, ahí toma otro tranvía que va rumbo a Insurgentes y va viendo por los cristales, buscando cuál podría ser la casa de Obregón. Y de repente ve unos coches estacionados y ve movimiento y dice, aquí tiene que ser, y se baja. Se queda un rato sentado en una de las bancas de Álvaro Obregón frente a la casa. La casa estaba donde hoy es el edificio del PPS, ya no existe, la tiraron, y al lado vivía, más adelante les digo esto. Pero se queda por ahí sentado en las bancas viendo, se da cuenta que esa noche no va a poder hacer nada, regresa a su casa y al día siguiente vuelve a hacer el mismo recorrido. Se queda en la banca, ve que están pavimentando la calle, finge que está viendo cómo pavimentan, camina hacia una tortería que luego aparece en las batallas en el desierto, es la tortería que está en Monterrey y Álvaro Obregón, estaba, digamos, por donde estaba Alfonso y Marcos. Se come una torta, se toma un orange, que es el orange crush, y luego sale, y ve que sale de la casa unos coches y se dan cuenta en la calle Nueva, que se llamaba Calle Nueva, hoy es la Avenida de los Insurgentes. Entonces se da cuenta que van a la izquierda y dicen, nomás hay de dos. O van a un restaurante que está antes de llegar al río de la Piedad, no recuerdo cómo se llamaba, o van a la bombilla. Y entonces toma un taxi, se para en el primer restaurante, se baja, ve que no hay movimiento significativo, están algunos clientes ahí tomando cerveza, se vuelve a subir al taxi, se va a la bombilla, y en la bombilla ve un montón de coches, de guardaespaldas, de los diputados entrando, a los periodistas, etc. Y se da cuenta que ha llegado a su destino. Son algunas de las cosas que han pasado en esta colonia, son algunos de los fantasmas que transitan por sus calles, y son algunos de los momentos
que conforman una colonia pues, que ya es más que centenaria. Es increíble que después de todo lo que ha pasado, en el terremoto del 57 le fue muy mal a la colonia Roma también, donde está el Hotel Monarca. Había un edificio de varios pisos, en ese edificio había una fiesta la noche del terremoto del 57, era un sábado, el terremoto me parece que fue a la 1 de la mañana, y estaban bailando, estaban celebrando y de repente el edificio se cayó, se desplomó, con todos los invitados adentro. Y la gran noticia al día siguiente, el gran seguimiento periodístico, el locutor de radio era que luego se iba a volver el Teo Gamboín. Este señor hizo el seguimiento de quienes estaban adentro y decía era posible rescatarlos, decía que había un niño, cosas que luego volvimos a ver en el terremoto del 85. Y ese lugar quedó marcado para siempre. Si ustedes se dan cuenta, está el hotel y al ladito hay un estacionamiento que lleva 50 años, 60 años. Ese estacionamiento ahí nunca se volvió a levantar absolutamente nada. Si uno camina por la Roma, a pesar de todas las transformaciones que ha tenido, todavía puede detectar en dónde estuvieron los lugares de la tragedia del terremoto del 85. Y sin embargo, vuelve a aparecer ojerosa y pintada, vuelve a resurgir, a tocar otra vez una vida y una vitalidad que se contagia. Es increíble la vitalidad que tiene este espacio. Bueno, dejaría por ahí esta charla para dejar decía Salvador, no escribo todo por palabras, dice, pero no lo por ambicioso, que no puedo parar. Perdón. No te preocupes, al contrario, la verdad es que es una narración deliciosa que haces acerca de la colonia Roma, que es un espacio emblemático de la Ciudad de México. Yo creo que es una de las colonias, sin demeritar por supuesto a las demás, pero donde uno siempre tiene una historia que contar, prácticamente por trabajo, por ver a alguien, siempre tenemos una historia entre sus calles, ¿no? En lo personal, yo la conocí de niño, yo fui habitante de la colonia vecina, lo que se puede decir la colonia hermana de la colonia Roma, la colonia Condesa, viví ahí hasta los 15 años y yo recuerdo algunos de los lugares, no en una temporalidad tan antigua, ¿verdad? Pero todavía que sobrevivían y que hasta hace poco eran espacios fundamentales de la colonia, ¿no? Recuerdo por ejemplo la Villa Italia, claro que es un espacio imprescindible de la colonia Roma, este lugar donde uno todavía podía entrar y sentirse Carlitos o Jim en las batallas en el desierto, ¿no? Donde después filmaba también en Viaje a Entonces, José de la Colina, por ejemplo, también podemos encontrar esa referencia literaria, y también donde más adelante filmaron una joya de la cinematografía mexicana, que es La Primera Noche, ¿no? Esta película de finales de los años 90, todavía del movimiento del nuevo cine mexicano, que es una de las películas muy, muy romanas que se han filmado aquí en la colonia, ¿no? No nada más. Recientemente tuvo este auge con la película de Roma, la de Cuarón, por supuesto, pero antes ya había habido, esa ha sido la colonia Roma, un espacio lleno de historias que han sido trasladadas a la cinematografía nacional, ¿no? Por ahí podemos mencionar Celos, por ejemplo, de Arcade Solo con tu pareja, que se filmó en Francia, por ejemplo, Mariana, que es la versión cinematográfica de las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, también con algunos espacios aquí dentro de la colonia. Así es, en la Universidad de la Comunicación, ahí filmaron, era la escuela que en ese momento fue la locación para la película, etc. Podemos mencionar también algunas historias desde el principio de la colonia, ¿no? Es un espacio que ha contado con muchos puntos de encuentro. Ha habido cines, ha habido un estadio, una escuela emblemática, por ejemplo. La escuela tiene esta famosa leyenda también que cuando somos niños todos nos dicen, ¡ay, esta primaria antes fue un panteón! ¿No? Todos nos aterramos en ese momento, y hay escuelas que de veras antes fue un panteón, y una es la de la colonia Roma, o sea, la escuela Benito Juárez, que se encuentra aquí en la Roma Sur, junto al familiar, ahí estuvo el Panteón General de la Piedad. Después ahí estuvo el Estadio Nacional, y el Estadio Nacional que compartió espacio con la escuela, y a partir de la década de finales de los años 40 se demuele el estadio y se construye el familiar Juárez, que también de triste memoria, ¿no? Desafortunadamente en 1985 se perdió esa obra, que también, claro, pensar en las vidas que se perdieron fue una tragedia muy importante, y también en el panorama arquitectónico de la ciudad. Fue
una obra muy interesante del movimiento moderno en la Ciudad de México, obra del arquitecto Mario Pani, con detalles, una obra artística importante de Carlos Mérida. Y bueno, retomando un poco esta historia de quizá en forma lineal desde el principio, y alguna que otra fotografía que encontré por ahí, de las fotos de la colonia Roma, podemos ver aquí un momento en el cual acababa de ser prácticamente fundada. Este es el plano de las colonias de la Condesa y Roma, al suroeste de la Ciudad de México, de 1906-1907. Y lo que nos da pistas, bueno, aparte de muchos detalles que tiene este mapa, es que la colonia Roma, en sus inicios, solo fue la Roma Norte. La Roma nació al mismo tiempo que la Condesa, hasta la fecha son Romas hermanas, pero colonias hermanas, siempre dicen el eje cultural Roma-Condesa, ¿no? El corredor cultural, por ejemplo. Son colonias que tienen una vida en común, fueron fundadas a finales de 1902, están festejando ambas su aniversario 120 de este año, no sé si va a haber alguna celebración, espero que inviten. La fiesta, ¿no? Y lo que podemos ver es que la colonia Roma abarcaba prácticamente lo que hoy es la Roma Norte y el resto era la colonia de la Condesa. La colonia de la Condesa posteriormente empezó a tener problemas financieros y la Roma le empezó a comprar porciones que hoy cruzan la avenida de los Insurgentes, antes llamada Veracruz, y también hacia el sur hasta llegar a lo que fue el río de la Piedad y hoy es el viaducto. Todavía si caminamos, por ejemplo, por la calle de Linares o algunas calles que están cerca del viaducto, actualmente podemos encontrar algunas tapas, registros en las coladeras que dicen Colonia Condesa. Eso nos habla de una antigüedad que todavía allí se conserva en ese momento. Bueno, como un pequeño paréntesis, hace 10 años tuve yo aquí las primeras oportunidades de trabajo, de mi trabajo que realizó cerca de la ciudad. Una fue una guía pequeña que se llamó Amor Roma, un proyecto que después no continuó, desafortunadamente, y otra fue en la exposición de Roma Condesa 111 años de historia, en el Museo Modo, y en esa tuve la gran experiencia de recorrer la colonia calle por calle, las dos colonias, la Roma y la Condesa. Fue una labor titánica que desarrollé con mi querido Gustavo Mesa, que fue curador de la exposición, y creo que es una forma que siempre nos nutre de una visión diferente de la ciudad, ¿no? Recorrer sus calles, no nada más caminar quizá las avenidas principales o los espacios quizá más concurridos, sino también encontrar estas pequeñas historias que existen en cada esquina, en cada casa, tratar de la manera que hizo José María Marroquín, quizá en el centro a finales del siglo XIX, que fue casi tocar en cada casa y preguntarle, oiga, ¿sabe la historia? ¿Tiene algún documento, una foto? Y así, y luego el vecino, y que te dé una pista. Entonces, eso es una forma, creo que hemos quizá descuidado un poco de realizar la crónica de la ciudad, ¿no? Pensando también en la voz de sus habitantes. Volviendo al mapa, es interesante ver ahí que ya estaba planeado un parque en la parte de abajo, donde hoy está el Parque López Velarde y la Escuela Benito Juárez, entre otros detalles. Y lo que podemos ver es que el centro de la ciudad en este momento, 1906-07, ya se estaba conectando con la villa de Tacubaya. Tacubaya en su momento fue un espacio sumamente importante para la ciudad, era un lugar donde las clases adineradas en su tiempo tuvieron casas de campo, por ejemplo. Fue el primer lugar al que llegó el tranvía eléctrico en 1900, prácticamente iniciando el siglo, en enero de 1900. Y en este momento, justo esa importancia que tuvo motivó que la ciudad se expandiera hacia el suroeste y a través de la calzada de Chapultepec se fueran poblando los alrededores. Vemos ahí ya la colonia Juárez, que para ese momento ya tenía el nombre actual, a partir de que fue formada de varias colonias antiguas. Y la colonia Roma ya estaba en el centro de la crónica de la ciudad. Si podemos ver la siguiente, por ahí. Esta me encanta porque es un artículo pequeño que apareció en el Universal Ilustrado en la década de los 30 y nos deja ver un poco de la vida que se pretendía que tuviera la colonia Roma, ¿no? Vemos una descripción que dice: todas las capitales del mundo tienen sus centros residenciales de los que justamente se vanaglorian. México tiene también el suyo, el que comprende la colonia Roma y los fraccionamientos limítrofes que han ido levantándose a la sombra de su prestigio. En honor a la verdad, la colonia Roma, cuya acumulación no rebasa los límites de los 30 años, es una de las zonas mejor urbanizadas y elegantes de nuestro país. Y no hay hipérbole al asegurar
que puede competir tanto por la importancia de las construcciones que allí se levantan, cuanto por la categoría y solvencia de la mayor parte de sus moradores, con los más distinguidos y aristocráticos barrios de las principales ciudades americanas o europeas. Esto es una constante siempre en las descripciones de principios del siglo, todavía hasta la década de los 30, de comparar a la Ciudad de México con las grandes capitales europeas y particularmente la colonia Roma y la colonia Juárez fueron sujetas de esta comparativa, ¿no? De decir, aquí también tenemos grandes bulevares, parques, fue una colonia que desde el inicio se planeó, a diferencia de otras más antiguas, con los servicios para las casas de habitación, ¿no? El drenaje, hablado en cada banqueta, banquetas incluso, ¿no? Pavimento, sistemas de transporte. Fue una colonia que desde su inicio estuvo planeada como tal. Y bueno, nos deja ver un poco esta casa en la parte superior, que aunque no lo crean, existe, aunque no existe en la Roma. Esta fue la casa de una de las familias que fundaron la colonia Roma, la familia Brown. Estuvo en la esquina de Mérida y Puebla, donde hoy hay un edificio de departamentos. Esta casa después fue una escuela. Hay una serie de fotos de la Fototeca Nacional de Manuel Ramos, increíbles, porque se tomaron una foto de generación o de personal en la escuela y hay gente subida hasta en los chapiteles, ¿no? En la parte superior, en las ventanas, toda la gente quería salir en la foto, son muy bonitas. Y esta casa después se trasladó a las lomas de Chapultepec, a la zona de Bosques de las Lomas, por allá en un espacio muy apartado donde no llega Google Maps, desafortunadamente, no llega Street View para verla, pero ahí existe esta casa, fue comprada y fue trasladada para allá, así que hay un pedacito de la Roma en la zona poniente del Distrito Federal. Ahora, entre las colonias entre los personajes que fundaron la colonia, aparte de la familia Brown, estuvieron, por ejemplo, la familia Lam, tuvieron su casa aquí en lo que es la Casa Lam, en Izabal y Álvaro Obregón. Estuvo Pedro Lascurain, por ejemplo, quien fue efímero presidente de México, después de accionista también de la colonia Roma. Él tuvo su casa aquí detrás de la iglesia de la Sagrada Familia, en la esquina frente al parque de la Plaza Río de Janeiro y la calle de Orizaba. Ahí estuvo su casa. Él incluso donó parte de los terrenos donde se construyó la iglesia de la Sagrada Familia, primero una capilla más pequeña y después la obra que conocemos actualmente, que fue inaugurada en 1925. La otra familia fueron los Orrin, que fueron también los dueños del circo Orrin. Y también por eso esta leyenda que comenta Héctor de que las calles de la colonia fueron, y es muy popular esta leyenda, ¿no? De que las calles de la colonia se llaman así, con nombres de ciudades de México, porque fueron los lugares donde el circo Orrin tuvo más éxito en la República, cosa que bueno, es muy romántica, pero pues no hay tampoco un documento o algo así que avale esta información. En todos los lugares donde se presentó y le aplaudieron, la homenajearon con una calle. Son unas leyendas muy raras. En la colonia Juárez dicen que hay había un diplomático de apellido García Granados, que al ir caminando con el fraccionador de la colonia Juárez, enseñándole lo que iba a ser ese mundo, él le dijo, ¿por qué no le pones, pues aquí pone Praga y aquí pone Hamburgo? Porque son los lugares en donde yo he estado haciendo mis hijos. Entonces, nunca vamos a saber si es cierto o no, como en el caso de las lomas, el hecho que dicen que Alborita Rivas Mercado, esposa del fraccionador, agarró un atlas y tirado sobre la alfombra, empezó a ojearlo y dijo, pues ya está, mira, Sierra Nevada, pasando. Es muy probable que así haya sido, aunque son cosas que siempre quedan en el terreno de la leyenda. Sí, es cierto, hay una historia, por ejemplo, similar en la ciudad de Zahualcóyotl, quizá algunos la conocen, que la colonia Benito Juárez se llama ahora, no recuerdo el nombre antiguo, Aurora se llamaba, la nombraron se reunieron un grupo de amigos con el fraccionador y abrieron el cancionero Picot y nos vamos a poner las mañanitas, sopilote mojado, la cucaracha, ¿no? Y así se llaman las calles. Hay bastantes calles que todavía tienen ese nombre en esta colonia, incluso hay una que se llama Rayando el Sol. Yo decía, bueno, pues cuando la conocí, esta calle Manaya se hizo famosa aquí en la colonia, la ciudad de Zahualcóyotl, y no, pues es una versión más antigua, ¿no? Pero es más fácil llegar a esa que a tu corazón. No, es una de las señoritas que poblaban en ese momento la colonia Roma. Es curioso que
que aparezca ahí prácticamente en la primera plana esta del Universal Ilustrado, y algunos negocios que desafortunadamente ya no existen, pero se encontraban enfrente del mercado, el mercado de Chorocampo, que hoy lo conocemos más como el mercado de Medellín. Si podemos ver la siguiente. Aquí, por ejemplo, uno de los primeros anuncios que aparecieron aquí en el caso del Mexican Herald en 1903. La colonia Roma la fracciona la compañía de terrenos de la calzada de Chapultepec. Por supuesto que está en inglés, porque antes de la verificación, pues de todos modos ya la colonia Roma tiene este carácter cosmopolita desde los inicios de su fraccionamiento, y lo que destaca sobre todo en el plano es las dimensiones que tenía la colonia. Prácticamente llegaba en ese momento primero hasta la avenida Jalisco, ahora Álvaro Obregón, y que el plano tuvo ahí injerencia Miguel Ángel de Quevedo, que en este momento tenía un puesto, era el encargado de los proyectos urbanos en el gobierno del Distrito Federal. También vemos, ahí está la división de los lotes. En su momento también nada más se promocionaban los que estaban más cerca de la calzada de Chapultepec, que fueron los primeros que se vendieron y los primeros que se construyó ahí algo, y que todavía la zona de Romita, a pesar de que ya estaba con esta línea con puntos, estaba ya planeado prolongar las calles, todavía no se poblaba esa zona, porque precisamente el barrio no había sido fraccionado. Lo que podemos ver en dos cosas interesantes. Por ejemplo, aparece por primera vez un camellón en la ciudad. Ese concepto de como el de aquí de Orizaba es la primera vez que en una calle de la Ciudad de México aparece un camellón arbolado. Y la otra cosa es que son las primeras casas con cochera. Eso es algo completamente novedoso. Tenía 5 años de haber llegado el automóvil a la ciudad cuando se empieza a fraccionar esto. Entonces ya se piensa en meterle un espacio para la cochera. Así es. Las primeras casas, o las casas más antiguas que tienen placa de arquitecto, son de 1906. Podemos conocer todavía varias. Uno de ellos es el edificio Río de Janeiro, obra originalmente que se llamó los departamentos Roma, obra del arquitecto Reyes Pillón. Otro es, por ejemplo, saliendo de la glorieta de Insurgentes por la calle de Jalapa, del lado derecho, enfrente de la fiscalía, podemos ver una casa que está como medio ruinosa. Antes estaba más ruinosa, ahora ya la artesanaron un poco, la arreglaron, y tiene adentro unos comercios, hay unos baños ahí. Esa es de las casas más antiguas de la colonia. En 1906 tiene ahí la placa que diseñó el ingeniero Ernesto Cáncer. Y otras, pero ya ahora de la Roma, antes de la Condesa, es decir, del lado poniente de la avenida Insurgentes, también quedan una serie de casas justo antes de entrar a la glorieta. Sale uno, está un Oxxo, después está, eso ya no es referencia, por otro lado, pero ahí podemos verlo. Después están una serie de casas que están ocupadas por una farmacia, una tienda de ropa, una casa de empeño. Esas son también una serie de casas que diseñaron José de la Lama y Eckhard Schweitzer para las primeras de la colonia Roma. Hay otras, por ejemplo, en la calle de Valladolid, frente a lo que hoy es el Museo Sumaya, en la casa de Carolina Novar. Hay una serie de casas también ahí de 1908, del arquitecto Auguste Leroy, entre otras que tienen esta antigüedad de la primera década del siglo pasado. Son de las primeras que, por supuesto, se construyeron lo más cerca de lo que entonces era la Ciudad de México, de la calzada de Chapultepec. Vemos la siguiente, por favor. Una de las leyendas que ya comentaba Héctor, bien interesantes de la colonia y de las tradiciones mexicanas, que aquí nombra este número de la revista Mapa, es el pueblo de Romita. Romita, a lo mejor muchos lo conocemos por la narración de Pacheco, de José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto. Mencionaba que era un lugar prohibido, era un lugar donde no podían vivir, porque si vas te cortan la lengua, te sacan los ojos. Ahí vive el señor del costal, ¿no? El que de día es un mendigo y de noche es un multimillonario que vive de sus víctimas. Esta narración tan bonita que hace Pacheco. Y en realidad esta zona de Romita, todavía entrado el siglo XX, lo mencionan las crónicas, en este caso, por ejemplo, de Luis González Obregón, que era un lugar donde la gente no se atrevía a entrar. Era un lugar que estaba, así lo mencionan, ¿no?, lleno de bandas de criminales. Era un lugar donde se encontraba cualquier cantidad de historias escabrosas ahí a la hora de meterse, y que, sin embargo, todavía conservaba una tradición muy curiosa, que también la menciona después Laura Rosell en el libro de Iglesias y Conventos de la Ciudad de México, donde dice que justamente el martes de carnaval, es decir, el día anterior al miércoles de ceniza,
ahí se hacía una romería, una fiesta muy grande entre los vecinos, y que se llevaba a cabo una tradición que se llamaba los ahorcados de Romita. Ahí tenía un lugar una actuación con los vecinos, donde se edificaban un juicio sumario a unos indígenas a los que los colgaban de los alcahuetes que existían en ese momento en la plaza. Esto fue muy conocido en su tiempo y también formaba parte de este imaginario que decía, uy, Romita, pues qué miedo ir por allá. No, eran espacios que contrastaban con este carácter que se le quiso dar al resto de la colonia, justo esto de que somos Europa y somos París y somos Viena, y cruzando la calle cuando está un pueblo ahí como perdido en ese momento del tiempo, ¿no? Es un espacio que vale mucho la pena conocer. Romita, si no han ido a caminar por ahí, se pierde uno entre sus calles, es una experiencia muy interesante. Existe la iglesia con algunas modificaciones como se ve aquí, esto es de los años 50, y esta iglesia es de las más antiguas del Distrito Federal, por ahí está fundada cerca de 1530, con la vocación de Nuestra Señora de la Natividad. Y como decía bien Héctor, este pueblo fue Aztacalco, el lugar de las garzas, y es uno de los escenarios que también apareció en otra película con escenarios romanos, que es Los Olvidados, de Luis Buñuel, 1950. Ahí vemos al Cayo y a sus amigos tomándose un refresco ahí afuera de la iglesia de Romita, ¿no? Es bien interesante. Si vemos la siguiente, ahí está otra toma del libro de Rosell, un poco la imagen nos remite a la película de Los Olvidados, ¿no? Es muy curiosa esta asociación que retrata justamente el ambiente que se vivía ahí, y es Rosell también el que cuenta esta leyenda de esta costumbre y tradición de los ahorcados de Romita. De hecho, ahí dice, ¿no? Dicho barrio fue una brigada de contrabandistas en la época colonial, los cuales por las noches, disfrazándose de nahuales o de otras cosas, dejaban sus jacales para sembrar el terror entre los pacíficos vecinos que cerraban a piedra y lodo las puertas de sus misérimas habitaciones. Y así, de esa atrevida manera, los contrabandistas adueñados del campo se aprovechaban para pasar con libertad el producto de sus crímenes, ¿no? Es un poco que existía en este momento. Vemos el siguiente, por favor. Y ese contraste también se veía, por ejemplo, en este fragmento de el libro de México en el centenario de su independencia, el álbum gráfico que se editó para presumir todo lo que era la Ciudad de México en los últimos años de Porfiriato, justamente en lo que fue el momento cumbre de su administración, de la administración de Porfirio Díaz, ¿no? Cuando se presumía al mundo lo que había conseguido este régimen a través de sus construcciones, de su arquitectura y de la historia de sus espacios. Este es muy curioso porque menciona que, o sea, sí es muy bonita la colonia Roma, pero dice, no es tan rica como la colonia Juárez. Pero sí es tan extensa como ella, la que aparece en el panorama que ilustra esta página. Muchas personas la prefieren por estar más apartada del centro de la ciudad, más expuesta al aire libre del campo y perfectamente urbanizada y dotada de todas las comodidades necesarias de la vida. Todavía muchos y grandes claros aparecen en sus avenidas y dejan al descubierto manzanas enteras. Sin embargo, ha sido notable la rapidez con que se han edificado y poblado grandes extensiones. Digo, para no ser como la Juárez, estaba muy bueno. Aquí está en la esquina de lo que entonces era el cruce de Durango y Orizaba, aquí lo que hoy es la Plaza Río de Janeiro, que en su momento era un espacio que se podía transitar alrededor de la fuente, estaba en David, que llegó en los años 70. Esto, perdón, de Rafael López, un poeta que a principios del siglo XX fue muy homenajeado, muy celebrado, muy leído, hablaba, lo reseñaba, lo admiraba, lo publicaba en todas partes. Y él tiene una crónica muy bonita de los orígenes de la colonia Roma y comienza diciendo precisamente que no sabe si le gusta o no. Dice, no es ni pobre ni rica. Encuentra una gente elegante, pero también encuentra gente que sale corriendo para trabajar como dependiente en los comercios del centro. Entonces va haciendo precisamente un relato de una colonia pues, que transita, justo como lo acaba de decir Rodrigo, entre los polos. Si uno ve las postales que quedan, o las que tomó Guillermo Calvo, las fotos de Guillermo Calvo de la colonia Juárez en 1904, pues es que era para irse para atrás la colonia Juárez, sí parecía un rincón
de alguna ciudad europea. Parece que habían arrancado esa postal de Los Ángeles o de algún lugar o París y la habían puesto en una de las esquinas. Pero la Roma siempre tuvo ese carácter en donde podían transitar el poeta Ramón López Velarde, que era un abogado sin clientes, autor de 2 libros que nadie había leído, y donde podían transitar los grandes, el general Francisco Serrano, los grandes potentados de ese tiempo. Y eso le dio un carácter que la acompañó todavía hasta cuando José Emilio Pacheco cuenta en Las batallas en el desierto, este momento en el que los ricos ya se fueron de la colonia Roma porque se abrieron las nuevas colonias, se volvieron atractivas para esta gente, que eran la ruta que sigue el dinero en el siglo XIX. Se sale del centro en 1850, la gente adinerada, se cruza a Santa María la Ribera, de Santa María la Ribera se pasa a la colonia Juárez, de la colonia Juárez se atraviesa a la Roma, se va a la Condesa, Polanco, y luego sigue hacia las Lomas. Entonces, José Emilio Pacheco ya cuenta en este momento como mucha gente que llegaba de provincia, atraída por lo que iba a ser el milagro mexicano, por las posibilidades de trabajo, los estudiantes, etcétera, llegaban a las viejas casas que habían sido de los magnates, que ya se habían convertido en casas de huéspedes, y uno podía encontrar a los tabasqueños, podía encontrar gente de Chihuahua, podía encontrar a los sinaloenses, etcétera, y eso le dio un carácter que permaneció inmutable hasta el terremoto del 85, porque eso era la colonia como los yucatecos, oaxaqueños, eso era la colonia Roma hasta que el terremoto arrasó con todo y la gente salió expulsada. Solamente unos cuantos se quedaron a resistir, ¿no? Como un último detalle de esta foto, vemos un panorama con la mayoría de las casas ya no existen, prácticamente solo el edificio ahora llamado Río de Janeiro, y junto apenas se asoma una casa que se encontraba donde hoy está la Arquidiócesis Primada de México, un edificio diseñado por Augusto H. Álvarez en los años 70, si no me equivoco. Ahí, en esta casa, por ahí hay algunas fotos más adelante, se filmó otra película que se llama Una calle entre tú y yo, que es una suerte de Romeo y Julieta con Chachita y con el Pichi, donde ella es muy rica y entonces vive en esta casa, ¿no? En la esquina del Rancho de Córdoba. Es una casa muy grande que se ve muy bonita en la película, desafortunadamente no existe, y él vive enfrente, o sea, es pobre, ¿no? Pero enfrente, y vive en unos pequeños, en unas pequeñas puertas que todavía existen cruzando la calle, ahí junto a un edificio más moderno. Entonces vale la pena también verla, creo que está en YouTube para ver una ventana más de la colonia Roma. Segunda, siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, otra escena que ha cambiado, se ha transformado completamente. Esta es la esquina de Tabasco y Córdoba. Ahora hay edificios de departamentos de los dos lados, pero bueno, nos permite ver el estilo ecléctico que imperaba en este momento, desde el final del Porfiriato, y todavía sobrevivió hasta la década de los 20 incluso, que prácticamente era, por un lado, una copia de la arquitectura europea con estas mansardas para la nieve, que por supuesto aquí nunca fueron utilizadas. 2 meses, prácticamente, sí, y muy poquito, casi nada. Y también que prácticamente se cumplían, los arquitectos cumplían las fantasías de los habitantes, ¿no? Si querían tener una villa, hay algunos que parecen castillos medievales, ¿no? Es decir, había una variedad arquitectónica bien interesante en la colonia que actualmente también existe, esa variedad ya con otros estilos. Digo, no es tampoco añorar el pasado, por supuesto que no, sino también valorar cómo la colonia Roma también es un espacio de mucha diversidad en todos los campos y todos los ámbitos, ¿no? Hay un detalle muy interesante, Rodrigo, en la verja, que es otra novedad de ese tiempo. Las casas se desplantaban sobre la calle, no había la puerta de casa y te metías. Como la de la... Ajá, como la de frente. Esta de acá, ¿no? Ajá. Como esta, sí, esto era tradicional de la ciudad, y donde empieza a pasar por primera vez es en la colonia del Imparcial, en Azcapotzalco. Se comienzan a hacer, se empieza a dejar un espacio de la verja, y un trozo de jardín y el acceso a
la casa, y esto en ese momento esto es algo en 5 siglos no se había visto en la Ciudad de México. Este era el tamaño de la innovación que significaba esto, ¿no? Sí, así es, en la Comedia del Imparcial, que se empezó a hacer por ahí en 1905, la idea era justamente que uno, yendo de Tacuba hacia Azcapotzalco, tuviera la impresión como de ir por un bosque, porque las casas que estaban a los lados de esta franja de la avenida tenían jardines arbolados, entonces uno iba caminando y pues la intención era que tuviera ese efecto en el que viajaba. Y en este caso, les digo, esta casa, ninguna de las dos casas existe, pero vale la pena también ir a caminar por esta calle de Tabasco. Tiene todavía muchas casas de la época, por ahí de 1910, hay algunas de arquitectos como Gustavo Peñasco, que es uno que tuvo muchas obras en la colonia Roma, casas por ejemplo en la esquina con Jalapa, hay algunas interesantes, en la esquina con Córdoba, hay una también, etc. Pues es una de las calles favoritas de la colonia Roma, como pregunta, que por cierto, para un programa que hice hace un tiempo, sí, hubo la oportunidad de preguntarle a muchas personas ¿cuál es su calle favorita de la colonia Roma? Es una pregunta curiosa, ¿no? Porque uno pensaría Puebla o Orizaba, y no, la mayoría de la gente dijo la calle de Flora. Flora, si no la conocen, es una calle de una cuadra que está entre Puebla y la avenida Chapultepec, a una cuadra de Mérida, es la siguiente, ahí chiquita, que todavía conserva un ambiente muy interesante y muy tranquilo, a pesar de que está enfrente prácticamente de la Escuela de Héroes de Chapultepec. Así que es de las interesantes. Y otra fue Pomona, también aquí muy cerca de Insurgentes, que lo mismo, al estar a una cuadra de la glorieta, es como entrar a un pequeño remanso perdido ahí en el tiempo, ¿no? Todavía muy bien conservada la mayoría de las casas. Sí, ahora sí. Aquí, por ejemplo, casi salimos en Acosal, estas padrísimas fotos de la colección de Carlos Villazán, donde vemos la Avenida Orizaba y la iglesia de la Sagrada Familia. Este espacio también sumamente reconocido en películas, en series, en fotografías, etcétera, que ha aparecido. Ahí a la izquierda apenas se asoma la casa de Pedro Lascurain, que llegaba hasta la esquina con la plaza. Este espacio, por ejemplo, también podemos ver una vista similar en otra película que también es clásica de la filmografía romana, que es Elisa antes del fin del mundo, también de la década de los 90, finales de los años 90, que prácticamente toda está filmada en la Roma. Se pueden ver ahí el edificio que ahora está enfrente, donde está el Café Toscano, se puede ver la plaza, por ejemplo, en ese tiempo, ahí antes del Café Toscano ahí está un Daily Mart, se puede ver en la película, varios lugares de la colonia, y la escena final que sucede, no quiero contar la escena, que es en un banco, sucede en la esquina de Colima y Jalapa, que ahora es un edificio de cierto partido funesto que existe ahí en ese espacio. Si vemos bueno, un poco comentar la iglesia, está esta postal es cercana a 1930, la iglesia se concluye en 1925 con la participación de Miguel Rebolledo y Manuel Orozpe, que fueron el ingeniero y el arquitecto, y prácticamente se termina, son los mismos que diseñan esta casa en la que nos encontramos, la casa del libro, que fue la casa de la familia Baranda MacGregor, y es bien curioso ver cómo son de estilos completamente diferentes, a pesar de que se completan en el mismo año. Claro, la iglesia de la Sagrada Familia estaba planeada desde antes, la revolución detiene la conclusión de este edificio, y afortunadamente ambas se conservan. Es una de las esquinas donde las cruces, la casa de enfrente también, es ahora una fonita, está abajo, si no me equivoco, y es de los pocos cruces donde se conservan las edificaciones originales. Otro quizá podría ser Colima y Jalapa, también ahí existe, la mayoría se conserva. Sigamos la siguiente oración, por favor. Justamente aquí, Colima y Tonalá, perdón, no Jalapa, Colima y Tonalá, aquí a unas cuadras. Este conjunto de viviendas construidas por José Jerónimo de la Lama, por ahí entre 1913, hay unas de 1914, 15, que las 4 esquinas, una está muy remodelada, pero se conservan hasta la actualidad. Es una serie de casas que, por ejemplo, si alguien pone en Google Colonia Roma, aparece siempre esta serie
de viviendas. Están algunas ocupadas por talleres artísticos, por estudios, por restaurantes. Es una vida muy agradable, además los árboles ya están mucho más frondosos. Y lo que me llama siempre la atención de esta serie de fotos, que son de un amigo, Mario González, es que pues, parece ahora ni en Año Nuevo está así la colonia, ¿no? Sin autos, sin ninguna, parece la tierra sin manos, ahí apenas va un niño saliendo de su casa con su bolsa de mercado de los 70, por ahí del 75, 74 es esta foto. Pero esto se terminó seguramente. No, esta es antes. No había gente. Así es. Vemos la siguiente, por favor. Otro espacio también muy reconocible de la Ciudad de México, no nada más de la colonia, es la casa del Museo Modo, está en la esquina de Colima y Córdoba. Esta casa es de los ejemplos que Francisco de la Maza, ahí tiene un libro sobre el Art Nouveau en la Ciudad de México, menciona los ejemplos que quedaban en ese momento, y en la Roma existían 3 en ese momento que afortunadamente se conservan los 3. Uno es este, que en realidad son 2 casas, ahora están unidas, las 2 son parte del museo. Por ahí en 1910 el arquitecto Arturo Jiménez es esta construcción. Otra es la que está en Chihuahua 78, también se conserva hasta la actualidad, desafortunadamente ya le han intervenido sobre todo el interior, tiempos más recientes, pero se conserva muy bien la fachada. Y la otra es un edificio muy grande que se encuentra en la esquina de Mérida y Guanajuato, un edificio de estilo Art Nouveau, que también fue la ocasión de la película de La Primera Noche. Ahí la pueden ver el interior, los balcones, etc. Que también ese es un ejemplo muy interesante en la ciudad por su tamaño y por la variedad de formas que tiene en la fachada. La casa de Zacatecas sin sobre. También la de la comunicación. Mariana, es uno de los pocos ejemplos de digamos, de la colonia, de la ciudad, porque es un estilo que se borró, se desapareció muy rápidamente, fue sustituido por otro. Es muy impresionante cómo hay estilos que son valorados y que son preservados, y hay estilos que son denigrados o son olvidados o son despreciados. Y se puede contar también la historia de la ciudad. Estamos caminando hoy por la colonia Nápoles, dándonos cuenta de que el colonial californiano está en la Nápoles, está en la del Valle, está en las Azures, está en Polanco, está en las Lomas, está en la Álamos. Puedes caminar por las principales colonias de la Ciudad de México anteriores a de la primera mitad del siglo XX, y encuentras este estilo que todos lo consideran un infraestilo. Nadie lo valora, han tirado muchísimo, etc. Y algo pasó con el arribo del Deco que hizo que el estilo, el Art Nouveau, se viera como un resabio de ese México desigual, porfirista, en el que nadie quería pensar y que había que borrar de inmediato, y se logró imponer pues, el Deco, que dejó ejemplos en todas las ciudades. Es poquísimo el Art Nouveau que queda en la ciudad. Sí, ese libro, por ejemplo, de Francisco de la Maza es interesante, justo por eso menciona lo que en ese momento quedaba, y todavía de ese momento para acá ya desaparecieron muchos de los que existían todavía en ese tiempo. Sigamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, otro punto sumamente importante de reunión y de encuentro en la colonia Roma fue el Cine Balmori. El Cine Balmori se encontraba junto al edificio del mismo nombre, que por cierto este año está festejando su centenario, es de 1922. Ignacio Capetillo y Servín es el que lo diseñó. Y en el espacio junto al edificio, donde ahora está una torre muy grande de oficinas, ahí se encontraba el cine, de un estilo muy similar al edificio Balmori. Sin embargo, es bastante posterior, unos cuantos años antes de 1930, y lo que nos dice la gran guía de los cines de México, el libro de Espacios Distantes Amigos, es que tenía cerca de 1800 personas, butacas, que cabían en este momento, así que es todavía de esos inicios de los años 30, de estas grandes salas que después llegaron a los 5.000, a los 7.000, para un estreno, ¿no? Prácticamente que se llenaban, había grandes filas. El Cine Balmori también se puede ver por ahí en la película de Mariana y en la narración de Pacheco.
pues nada más nos queda casi las fotografías. Aquí un espacio también entrañable de la colonia, que es la Plaza Ajusco, después llamada Luis Cabrera, con esta fuente en forma de trébol que menciona también una vez más Pacheco, ¿no? Que aquí venía, que aquí aprendió a jugar con sus carritos en esta plaza, ¿sí? Y después también la menciona Chaqueroa, otro habitante romano muy emblemático en la novela Tristeza, también habla de este espacio y menciona que le toca atravesarlo en una tarde lluviosa y que le llama la atención lo acogedoras que se ven las casas de alrededor, ¿no? Que son espacios como para estar en un ambiente muy íntimo y muy agradable. En sus ventanas alcanza a ver a sus habitantes, ¿no? Aquí alrededor de la plaza actualmente llamada Luis Cabrera, que afortunadamente ahora también está más arbolada, porque aquí la vemos todavía bastante. Pues son los mismos árboles, nada más que yo decir. Sí, claro. Esta plaza Cusco, ¿no? Llama la atención el mirador que se ve ahí, lo que era Orizaba y Álvaro Obregón. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, hoy es un edificio que tiene la fecha 1948. Y arrasaron eso en el 48 para levantar este edificio. Y era idéntico al que se hizo Adamo Boari. La casa de Adamo Boari tenía un mirador igual, nada más que esa estaba en Casa Llevan Insurgentes, donde también existió la casa de Antonieta, de los mercados del edificio Líbano, me parece. Sí, ahí es en el triángulo donde está la Plaza Juan Rulfo. En Monterrey, en la Insurgentes, ahí estaba la casa, después hubo una serie de edificios ahí que se cayeron, estuvo el edificio de las oficinas MAVE, que después se cayó con los sismos del 85 y actualmente es un parque. Sí, era un estilo similar. También del lado derecho se ve el Instituto Renacimiento con la torre ahí en el sismo del 2017 también fue una de las fotos de la tragedia, ¿no? Que cayó hacia la calle en la parte superior, hasta la fecha pues ya no la reconstruyeron, y una casa que también ahí ya la adoptó el Instituto Renacimiento y ya no existe. Ahora es un edificio completamente moderno, y de este lado todavía no estaba la Casa Quimera, el edificio de la Casa Quimera, que también es una casa muy interesante. Así que más o menos esta foto puede ser de 1930, todavía no se construye ese edificio, nos da un poco una pista de la época de su construcción. Vamos a la siguiente. Justamente aquí ya que la hemos mencionado muchas veces, es la casa de Zacatecas 120, aquí junto a la plaza, prácticamente a la vuelta de la plaza de Luis Cabrera. Ahora es la Universidad de la Comunicación, fue varios colegios a lo largo de su historia. En este momento, en los años 70, era el Liceo de México, y aquí se filmó la película de Mariana Mariana. Esta casa no tiene la fecha exacta de la construcción, la calculan por ahí en 1916, y la construyó también la compañía de arquitectura Prunes, que es la misma que diseñó la casa de Chihuahua 78, también de estilo Art Nouveau. Afortunadamente, esta está muy bien conservada. Es, como dije, la Universidad de la Comunicación, que construyó los edificios nuevos en la parte de atrás. Entonces, ahora la enfrente, pues también ya es completamente distinto, ¿no? Con los comercios que hay alrededor, el tráfico, etcétera, pero la casa existe. Sigamos la siguiente, por favor. Otro punto también de muchos recuerdos y de muchas historias es el mercado de Parián, aquí en la avenida de Valladolid. Esta es de la década de los 30, también del Universal Ilustrado, y me encanta la narración porque menciona que en la avenida de Obregón 130 y termina por las calles de Chihuahua en la colonia Roma, se convirtió un solar improductivo en un gran centro comercial con todas las exigencias modernas que resuelve el problema de vida de muchas familias. Ese es el elegante mercadito El Parián, propiedad del señor Manuel Echeverría, un hombre dinámico que sabe emplear su dinero de manera que produzca utilidades y satisfacciones. Y más adelante dice que mañana, cuando los niños de los colonos del Parián sean hombres y recuerden el origen de su éxito, ¿qué más podrán hacer que bendecir y venerar el nombre del señor Manuel Echeverría? Es una oda al señor Manuel Echeverría que construyó este edificio. ¿Qué manera de hacer publicidad? Me encanta, porque además dice que se los ofrecía sin pagar renta, sin tener que pagar renta, y es un espacio que destaca por su arquitectura, además muy inusual, incluso para la colonia de Roma, con
estos detalles pues esto sí se crea que ¿no? O sea, contraído de muchas, que incluso tiene un diablito ahí en la parte superior, en la clave de la entrada, y que era el mercado de la colonia. Ahora lo conocemos ya recientemente con tiendas, con restaurantes, con boutiques, ¿no? Como un pasaje comercial más adecuado a lo que es actualmente la colonia Roma, pero en su tiempo fue, se compraba la carne, el pollo, y todavía se alcanza a ver en esta película de la primera noche, hay una escena donde entran corriendo y se ve todo el mercado, salen hasta la parte de Chihuahua. De hecho, sí, ahí eso tenía que dar porque en una colonia en la que se está desarrollando todo esto, tenía que llegar a sentarse la primera vanguardia artística, los jóvenes que estaban a la vanguardia en ese momento, tenían que buscar, como era la tradición en México, una especie de cuartel general donde se reunieran y escogen un café que tiene un nombre inolvidable, el Café de Nadie, y ahí comienza un poco la aventura de los estridentistas mexicanos. Sí, si no, la siguiente es justamente lo que comentaba. Aquí están los negocios que en ese momento, desde sus inicios, ocupaban el mercadito del Pañal. Digo, está ahí frutería, tienda de abarrotes, almacén de abarrotes, legumbres, almacén de verduras, por ejemplo, unas con unos nombres muy curiosos, ¿no? En Jauja, ahí debe ser un negocio, dan ganas de conocerlo, ¿no? Entrar al Paraíso, a la Gitana, al Talismán, tienda de moda, por ejemplo, hay por ahí también una casa de modas, una relojería, aquí está la pescadería La Sirena, también el carnicería y tocinería El Puritano. Curiosos los nombres que elegían en ese momento y algunas vistas del interior de este espacio que actualmente está muy transformado. De hecho, lo remodelaron últimamente, no sé exactamente qué va a ser ahora, no ha pasado últimamente, pero sí es bastante distante de lo que fue en un inicio. La siguiente, por favor. Otro también postal que nos remite a un momento histórico bien importante es este edificio que ahora ya no es difícil ubicarlo, como así con otras fotos, es la esquina de Insurgentes y Puebla. Era la embajada de Estados Unidos en la década de 1910. Aquí se fraguó la escena trágica, el asesinato, el derrocamiento de Francisco I. Madero y de Emilio Suárez en 1913, en febrero de 1913. Aquí despachaba Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos en México. De hecho, esta postal es de la colección de la Universidad Metodista del Sur de Estados Unidos, que es de la escena trágica. Justamente está ocurriendo ahí un tumulto en la parte de afuera. Esta casa perteneció a un señor de apellido Arnold, y por ahí en 1910 se la vendieron o rentaron, no sé, a la embajada. Después la embajada se fue y la casa duró más o menos hasta los años 50, todavía hay fotos donde aparece. Después la demolieron y construyeron ahí un pequeño espacio comercial con un mercadito también que tiene unos pasajes adentro. Ahora no sé si ya lo van a destruir porque ya está cerrado, ya los negocios ya están cerrados. En la esquina había un 7-Eleven, para las referencias, es a una cuadra de la glorieta de Insurgentes. Es el lugar que donde ya uno puede imaginar todo lo que ha quedado escrito. Una noche en la que llegan en secreto cada quien en sus coches y los van metiendo en habitaciones separadas para que no vean quiénes son los otros, y aparece el general Mondragón, aparece Félix Díaz, aparece el ingeniero Huerta, aparecen miembros del servicio diplomático, aparece Henry Lane Wilson, y de repente se comienzan a comunicar, según una de las crónicas de cómo se preparó el golpe contra el gobierno de Francisco I. Madero, se comienzan a comunicar por mensajes de habitación en habitación para ir negociando qué es exactamente lo que van a hacer y cuáles son los pasos que van a tomar. Si en 1913 la colonia Roma era una colonia muy oscura en las noches, contaba con un poco alumbrado, por ahí había creo que solamente 2 sitios de taxi. Entonces en la noche era una colonia absolutamente solitaria, pues por ahí pasabas, encontrabas estacionado, y me parece que era en Orizaba y Álvaro Obregón, donde había uno de los sitios donde podías encontrar un coche. Ya no había servicio de tranvía,
etcétera, de manera que era el lugar ideal para planear algo así. Pues todo eso se tramó en este edificio, y de ahí salieron cada una de las instrucciones de lo que iba a emprender el 9 de febrero de 1913. Creo que este era un edificio que merecía haberse quedado en pie como un recuerdo de lo que pasó, para que no volviera a pasar. Pero es una placa. No hay absolutamente. Si uno camina por ahí, lo que son puestos de tacos de suadero. Es increíble. ¿Qué memoria histórica puede uno tener al pasar por entre puestos que huelen a suadero y encontrar un Oxxo, una plaza sin nada? De hecho, es una de las esquinas, si lo piensan, es una de las esquinas más horrorosas que hay en la Ciudad de México. Uno ve a los 4 puntos de Insurgentes y Puebla, y es un no lugar. No hay que pasar rápido, porque es así. Pero bueno, ahí pasó algo que fue crucial para México, porque ahí se derrotó la democracia. Y a partir de este punto se entendió que la vía democrática no era el camino para México, y eso lo arrastró México durante muchas décadas. Los cuartelazos, las rebeliones, los fusilamientos, toda la historia de México en el siglo XX, toda la historia trágica de México en el siglo XX y antidemocrática comenzó en ese edificio. Podemos ver las siguientes rápido, porque ya para empezar el diálogo con el público, un poco los detalles. Aquí está esta calle también Insurgentes, en la esquina con Tabasco. Este edificio todavía existe. De la izquierda hay una tienda de fotografía en la planta baja. Cruzando ya no existe, ahora son Sanborns, y después donde está la casa más grande ahora hay un edificio muy alto de oficinas, que actualmente también está en remodelación. Hay almuerce, toma y cene con productos Menem, dice la camioneta. La siguiente, esta me encanta, es la esquina, es Insurgentes también, en la esquina con Medellín, prácticamente irreconocible en nuestra postal. La gasolinería existe, sí, todavía. Esta entrada hacia Popocatépetl, del lado de la colonia Hipódromo, y de este lado donde está la otra estación de servicio de Pemex, ahora está el condominio Insurgentes, también otro lugar legendario de la colonia Roma, ¿no? Asesinatos, historias de fantasmas, un espacio también que ha nutrido las páginas de los periódicos, ¿no? Y actualmente también hay un gran interés por entrar ahí, como que la gente dice, quiero conocerlo, porque se ve como que está abandonado, ¿no? Aunque no está. El edificio de Junco, de hecho, todavía existe también en la esquina de Querétaro, ¿no? Todavía, afortunadamente. La siguiente, por favor. Ahí está también, para casi terminar, es de las favoritas siempre. Es esta tradición que actualmente ya está desaparecida, de que antes, en la época de noviembre, diciembre, antes de Navidad, pasaban a vender guajolotes en las calles, una escena prácticamente como de película. Esta fotografía de Bob Schalke de 1964, si no me equivoco, es esta foto. Por ahí se ve la esquina de Álvaro Obregón y la calzada de la Piedad, que es la avenida Cuauhtémoc, el Parque Pushkin en la parte de atrás. Aquí el edificio todavía existe, donde estaban los tres hermanos, y enfrente ya los límites con la colonia de Doctores, ¿no? El edificio también, creo que ya lo destruyeron, ahí donde está ahora la estación del Metrobús del Parque Pushkin, pero es un momento atrapado en el tiempo que nos invita a conocer muchas historias, ¿no? A ver qué había detrás de estos espacios. Sí, otra toma de la misma, un poco alejándonos una licencia, ¿no? De la Roma para ver unos detalles de la Doctores. Esta es la esquina con Chihuahua, ahí enfrente está el Cine México, un espacio que actualmente hay un edificio de departamentos que se llama Cine México en ese lugar. Este cine también muy conocido entre los vecinos, tanto de la Roma, que prácticamente estaba cruzando una calle, como de la colonia de los Doctores. Y ahí en el fondo se alcanza a ver el edificio, fue de la SECOFI, de la Secretaría de Fomento Industrial, que también ahora, después de los sismos del 85, que se derrumbó, ahora es un parque, es el Parque Ignacio Chávez, también del lado de la... Es muy impresionante porque más o menos donde está el Cine México, a
apareció en una de las fotos anteriores la mención al Petit Versalles. Era lo que es la avenida Cuauhtémoc era un camino arbolado que llevaba de la garita de Chapultepec, que está por donde está el mercado de la avenida Chapultepec y Bucareli, más o menos, llevaba de la garita hacia el pueblo de la Piedad, pasando el viaducto, donde estuvo muchos años la octava delegación, estuvo un convenio que duró 500 años ahí. Entonces salí caminando por aquí, una vereda rodeada de árboles, y se abría un tívoli a la altura del Cine México, que fue conocido como el Petit Versalles. Los tívolis eran uno de los grandes atractivos de la Ciudad de México, es algo que la Ciudad de México perdió, ahí por donde estaba el Diana de Puente de Alvarado y de la Ribera de San Cosme, Insurgentes, tuvo uno, que era el tívoli del Liceo o el Elíseo, y estos lugares eran restaurantes campestres, con lugares para hacer festejos, para citas románticas, había gabinetes donde podías entrar sin que te vieran y estar platicando fuera de la vista de la gente, o había mesas que ponían arriba de los árboles, entonces subías por unas escalinatas y entre las copas de los árboles estaba un tablado donde podías, oculto por las ramas, beber, platicar, ver, etc. Fue una tradición que duró muchos años en México y lentamente desapareció. Cuando uno imagina ese México que estoy tratando de describir y lo contrasta con esto, y luego con la avenida Cuauhtémoc de hoy, pues nos damos cuenta de la transformación brutal que ha tenido la ciudad. Creo que es la última. Sí, ya era la última. Entonces, es bien bonito ver estas fotografías, no tanto desde el panorama quizá de la nostalgia, sino más como de la imaginación, ¿no? Pensar en qué fue la Ciudad de México, qué es actualmente, y hacer una reflexión. Y sobre todo también es una invitación a recorrerla, es una invitación a conocer sus calles, sus parques y a convertirnos, yo creo, en cronistas de la ciudad. O sea, no creo que la crónica no es algo que tengamos que ver alejado, ¿no?, de nosotros, que tengamos que ver como que, es el cronista, es como una persona del aire, sino que todos podemos ser cronistas de la ciudad. Podemos salir, actualmente la tecnología nos permite tomar fotos, videos, en TikTok, lo que sea, en Instagram, ¿no? Y hacer crónica de la ciudad. Eso es un regalo que nos brinda la modernidad. Retratar los espacios, porque así como grandes fotógrafos fueron tomando estas fotos, pues ese es el registro que tenemos actualmente, ¿no? Es lo que creo que es la reflexión que me gustaría invitarles para que salgamos a conocer nuestra ciudad, actualmente ya con las medidas de protección, después de la pandemia, pero sí que retomemos y que nos apropiemos de ella, que no pensemos que nos es ajena la Ciudad de México, o que es de gobierno, o que es de alguien, ¿no?, en especial, ¿no?, sino que es nuestra, la podemos retomar a través de esas pequeñas acciones. Creo que hay diálogo con el público. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó